Hola muchachos, ¿qué tal? Otra vez aquí, ahora con la parte 2, ¿no? Continuando con el problema que faltaba, que es el 8-3 de los problemas de la semana 8, el terrible problema 8-3. Bueno, no es tan complicado en realidad, pero sí, bueno, sí me costó un poco, debo confesarlo, y ni más que nada la explicación sí es un poquito más compleja, pero yo creo que sí se va a entender bien, así que voy a comenzar, ¿no? El problema dice que ingresemos un número y luego lo reubiquemos, de tal forma que el arreglo contenga los números pares en las primeras posiciones y luego los impares. O sea, que no es un ordenamiento cualquiera, sino de que es enviar todos los impares al final y que los pares se queden entonces al comienzo. No importa si son repetidos o no, ¿no? No te especifica eso. Ahora, tampoco te especifica que los números pares y los números impares queden ordenados, pueden quedarse tal cual. Pero yo le quiero agregar esa dificultad. Vamos a hacer adicionar a ello que se puedan colocar los números, que una vez que ya estén los números pares al inicio y los números impares al final, estos números pares se ordenen de menor a mayor y los impares también de menor a mayor. Sería agregarle una dificultad pues mayor, ¿no? Para darnos cuenta, pues no, para entenderlo mucho mejor y ya tendríamos ya mejor, ¿no? Más consolidado todos los conceptos, ¿no? Si somos capaces de hacer todo eso, ya no tenemos ningún problema en lo que es estos métodos de arreglo lineal. Igual voy a mostrar, ¿no? La diferencia de uno con el otro. De serlo así tal cual como dice el problema o adicionarle el ordenamiento de menor a mayor. Ok, entonces comenzando, primero que nada, aquí vamos a usar de ejemplo el arreglo que usamos en el video anterior. No importa que no haya repetidos, pero antes de eso hay que verificar, pues, ¿no? El método está tal cual, o sea, nos dan estas cosas básicas, ¿no? Y que ya sabemos de clases pasadas y nos hace énfasis, ¿no? En el método adicionar y reubicar, que es lo que nosotros tenemos que completar. Ya tenemos el método adicionar y ampliar arreglo. Entonces, como no especifica, no es necesario si se repiten o no se repiten los números, de frente lo que voy a hacer es colocar que lo que va a hacer es adicionar el número. Ahora, luego de adicionar el número, ahí sí es lo que yo tengo que ordenar, ¿no? Pero este ordenamiento de pares al comienzo y de impares después, lo voy a hacer en un método aparte, método privado, por lo tanto lo voy a hacer acá abajo y voy a colocar private. Es un void también, pues solo estoy reubicando todo. Aquí voy a colocar ordenar pares, impares, ¿no? Ahí se entiende. No necesita parámetros y vamos a colocar. Ahora, ¿cómo hago esto? Vamos a nuestro ejemplo y bueno, lo que yo hice antes y que me salió un tremendo error era de que agarraba, examinaba mediante un for los números impares que serían 3, 5, 25 y 19 y todos ellos los enviaba al final, pues no, como el método primer número para al final, pero en este caso serían los números impares al final. Entonces agarraba, por ejemplo, 3 y si el número 3 es impar, entonces examino con los demás números. ¿Y qué es lo que voy a examinar? Bueno, no tanto examinar, sino intercambiar de posición, o sea, llevarlo hasta el final. Entonces, este 3 comienza mediante un for a intercambiar de acá y se va escalando. Pues el 8 pasa acá y el 3 pasa acá. Y así, y así, y así, hasta que se va al final. Como ya hemos entendido en el método, pues, ¿no? O sea, termina quedando así. El 3 pasa al final y los demás se reubican acá. Al final sucede esto. Y luego tengo que repetir en la posición, ¿no? O sea, le reduzco, como te acuerdas, el lead para que en el for no se saltee al uno, ¿no? Porque me faltaría examinar el 8. Entonces, cuando se cumpla que es un impar y que lo mando al final, repito la posición. Repito la posición y entonces el 8 examino, no es impar, entonces examino el 5, si es, se va al final y todos los demás se van para acá. Vuelvo a examinar la posición y es 10, no es impar, el 6 tampoco, el 25 sí, el 25 se va al final
y los demás para acá. Repito la posición 3 y ahora es un 19 que también es impar y se va al final. Hasta ahí todo bien. Y así debería quedar. El problema es de que yo no sé, o sea, el for continúa, ¿no? Repito con 3, pero el 3 ya lo había enviado al final, pero el for otra vez está agarrando el 3 y lo está enviando al final. Y así sucesivamente, luego el 5 y entonces esto nunca va a terminar. O sea, siempre va a ser un for eterno. Y ese era el problema que tenía. Entonces, ¿cómo corrijo eso? Y cuando yo llegue a mandar todos al final y luego ya comienzo a repetir un valor, ahí ya tiene que parar el for, pues, ¿no? Bueno, se me ocurre dos cosas, como por ejemplo, almacenar el primer número impar, que había sido 3, en una variable y hacer un if en todo el for, que cuando ese número par se repita se repita, ¿no? Cuando yo esté evaluando cada valor y luego lo vuelvo a utilizar, entonces ahí break, salte del bucle y termina. Pero el problema es de que acá yo puedo tener números repetidos, entonces si yo tengo otro 3 no va a parar exactamente cuando yo quiero, puede parar en otro momento y no va a terminar de ordenarse. Entonces no es tan válido, ¿no? Sería válido para valores únicos, pero para valores que se repiten no sería válido. Entonces otro método sería el, el que se me ocurrió, ¿no? Que sería el contar los números, cuántos números pares hay y cuántos números impares hay. Sobre todo ahorita primero los números impares. Los números impares son 4, ¿no? Y eso lo puedo hacer con un for y hacer un contador que me cuente todos los números impares y no importa si se repiten o no en el arreglo. Y en este caso son 1, 2, 3, 4. Entonces mi contador de impares es 4. Entonces yo tendría que en el for anterior, al hacer la condicional de que si el número es impar, se va al final. Ya, todo bien hasta ahí. Sucede el proceso, ¿no? Si es impar, agarran, ¿no? Primero posición cero, el número es impar, sí, se va hacia el final. Y los demás se trasladan, ¿no? Y el arreglo queda de esta manera. Ahora, en terminada ese proceso, sigo en la condición if, terminado ese proceso, le agrego un contador C que va a iniciar en cero, pues no, afuera, y le digo que se va a incrementar en uno. Entonces ahora C valdría uno. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo C? Contándome las veces que estoy haciendo los intercambios. Luego sigo, pues no, se repite la posición con 8, no cumple, entonces sigo con 5, si cumple, hago el siguiente proceso y muevo esto de acá y queda así. Nuevamente aplico C++, ya se produjeron dos cambios. Vuelvo a examinar 10, no es, 6 no es, 25 sí es, cambia. Esto se mueve y C++. Ahora C vale 3. Examino nuevamente la posición en la que estaba 25, ahora está 19. Y si cumple, entonces se cambia. Cambia y esto se mueve. C++, ahora C es igual a 4. Y mira, ya están todos los números impares al final de manera como estaban antes. Y se repite el 3. Y mi C justo ya vale 4, que es el número de intercambios que he hecho. Y es igual a los números impares. Entonces ahí yo le voy a agregar un if, que si C es igual a los números impares, entonces break, o sea, ya salte del bucle, ya no hagas más, porque ya terminó, pues ya mandaste todos los números impares al final. Y por consecuencia los números pares ya van a estar al comienzo de la manera como estaban antes. Y ya está, entonces ya se ordenó. Esta es la condición que tenemos que agregar para que no hayan errores, pues, para que no sucedan esos problemas. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora en el código. A ver, espero que se haya entendido, vamos a ir avanzándolo. Ponemos un for desde el inicio hasta
índice menos uno. ¿Por qué índice menos uno? O sea, el que quiero decir a que vaya hasta el penúltimo valor. Porque ponte en el peor de los casos que todos los números sean pares y justo el último es el único impar. Entonces mi código lo que va a hacer es ir agarrando, salteándose hasta llegar al último valor que justo es impar. Si justo el último valor es impar, va a intercambiar con quién, con el siguiente valor. Pero el siguiente valor no existe, entonces eso ya no va a suceder y por lo tanto el 19 se queda ahí nada más. Se va a producir un C++ y va a producirse que el break. Todo ese código se va a producir, pero de manera innecesaria, pues porque como te digo, solamente va a suceder en ese caso que justo el único valor impar esté al final. Pero ya, pues si ya está al final, ya para qué voy a emplear todo el código de hacer el C y luego hacer breaks y al final no me va a cambiar nada. Solamente con el penúltimo valor es suficiente para examinar y luego el último valor ya no es necesario porque el último valor, si fuera impar, ya está en el final, pues ya no es necesario. Por eso es de que le coloco índice menos uno para que no haga otra iteración de más y no genere código de más. Esa es la intención de solamente colocarlo hasta el penúltimo. Ahora sí, lo siguiente sería preguntar a ese número, es ni, si es impar, ¿no? O sea, si dividido entre 2 me da uno. Si es impar, entonces ya sabemos va a ser el intercambio. Ahora no tenemos el método de intercambiar, entonces hay que agregarlo, ¿no? Private, acá abajo no, arriba, arriba, aquí. Private void intercambiar. Y para eso, para que sea más sencillo, voy a copiármelo acá nada más, porque ya sabemos cómo es, pues, ¿no? Ahora sí, si es impar, entonces va a haber un for de un j que va a ser igual a i. Esto ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Y que va a ir hasta el índice menos uno también. Hasta el penúltimo valor. ¿Por qué hasta el penúltimo? Porque cuando agarre el penúltimo, o sea, intercambiar. Ah, perdón, faltó. Y en posición 1, los parámetros, ¿no? Y en posición 2. Porque cuando agarre, lo que va a hacer es intercambiar el j con la posición j más uno. Entonces, con el penúltimo va a agarrar el penúltimo y lo va a intercambiar con el último. Y nada más. No es necesario más. Luego que se ha intercambiado, las posiciones se han reajustado y entonces hay que repetir nuevamente el índice, pues, ¿no? No, perdón. Fuera de este for hay que reducir el índice, el i, mejor dicho, el i menos menos, para que te vuelva a repetir ese valor. Pero también hay que hacer un C++, nuestro contador. Ahora nuestro contador tiene que estar declarado, pues, ¿no? Int c igual a 0, comienza en 0. Fuera del for comienza en 0 y ahora aquí C++ se va a ir incrementando porque ya hizo el intercambio, que es lo que habíamos mostrado aquí. Cuando hace el intercambio tiene que repetir la posición, por eso pongo i menos menos para que luego en el siguiente for lo repita y luego C++. Ahora, este i menos menos puede ir al final todavía, ¿eh? Así de que lo voy a poner abajo mejor. Lo primordial es, termina de intercambiar, C++, o sea, ya cuenta cuántos intercambios estás haciendo, cuántos traslados al final estás haciendo, mejor dicho. Luego de que has hecho todos esos traslados, vas a preguntar si dentro de este if, este if dentro de este if, todos estamos dentro de este if. Si el c es igual a la cantidad de números impares, que todavía no lo hemos hallado, entonces también tenemos que hallar eso. Vamos a poner cant impares a la cantidad de números impares, entonces vas a break, a hacer un break, o sea, te vas a salir del for. Pues este break, como les digo, es parte de este for.
Y ya, pues como ya se salió, ya no importa si es i menos menos o todo eso. Ya evito, por eso mejor pongo el i menos menos al final, porque si ya se lleva al break, evito que se ejecute esta línea de código chiquitita, pero evito, al fin y al cabo, cometer código de más. Si no ocurre eso, ahí sí, pues no, ya i menos menos, o sea, vuelve a contar esa posición y verifica si el número nuevo es impar para que haga el traslado hasta el final. Y así sucesivamente. Entonces hasta ahí estaría bien, faltaría saber hallar la cantidad de impares, que eso lo tengo que hacer antes del for. Entonces también hay que declarar nuestro int cantidad de impares que comienza en cero. Ahora hacemos un for, bueno, para hallar la cantidad de impares hacemos un for en todo el arreglo acá sí, tal cual, todo tengo que contar, hasta antes del índice, y me diga si lo mismo, ¿no? Si n es menor que i, o que diga la posición i, n la posición i es divisible entre 2, o mejor dicho, me deja el residuo 1, significa que es impar, por lo tanto, cantidad de impares más más. Para reducir esto lo voy a hacer así, ya que solo es una línea, no hay problema si lo coloco de esta manera. Y ya, me va a contar los números impares así. Ahora tú dirás, pero mira, esta condición es la misma que la condición de acá abajo, entonces ¿por qué mejor no colocas esta cantidad de impares ahí dentro de este if, ¿no? Más sencillo y te evitas todo este código. No lo hago, ¿por qué? Porque si hago eso, la cantidad de impares iría cambiando con el tiempo en este for, y al igual que el C. Entonces siempre van a ser iguales, entonces el break se va a suceder en la primera ocasión, porque al comienzo impar va a ser uno y luego C también va a ser uno, se va a cumplir esto y se va a salir, y eso no quiero, yo quiero hallar la totalidad de impares, que en este caso por ejemplo es 4, y luego ya en este for recién voy a ir contando la cantidad de traslados. C va a ir siendo uno y uno no va a ser igual a 4. Entonces esto no sucede y así hasta que C, cuando C va a la 4, y ahí recién ya va a suceder el break, entonces ya me salgo del break. Por eso es que lo tengo que hacer aparte. Muy bien, entonces hago este for para ir la cantidad de impares y luego hago el for para comenzar a hacer los traslados. Y ya está, ya tenemos el ordenar pares impares, tal cual como nos está pidiendo el problema. Entonces simplemente podríamos aquí agregar ordenar pares impares, guardamos. Vamos a probar entonces en el GUI si es válido. Pues no, vemos acá ya está importado, ya está declarado y ya está utilizado el método adicionar y reubicar. Entonces simplemente si ejecutamos, deberíamos poder verificar 10, sale ahí, 12, si acá no, ambos son pares, este, 3 está al final, ya, pero bueno, coincide por el momento, vamos a colocar un 5, igual todo coincide normal. Ahora coloquemos un número par, pues, ¿no? El número par tiene que ubicarse detrás del 3, ¿no? Porque los impares tienen que quedar al final. Entonces, si colocamos 8, ahí está, se colocó detrás, seguido de todos los pares, pero detrás de todos los impares, ¿no? Cumpliendo lo que nos pide, que los pares estén al comienzo y los impares al final. Luego puedo agregar otro par como 2 y también se agrega ahí. Luego ya cuando me agrego un impar como 1, ese sí se va a colocar delante, pues, ¿no? Porque es impar, puede ir hasta el final. Y ya, entonces el problema ya está hecho. Ahora lo que yo les decía adicionalmente, ¿cómo hacemos para que estos pares de aquí se ordenen de menor a mayor? O sea, el 2 al comienzo, luego el 8, luego el 10 y luego el 12. Igualito con los impares. El 1, el 3 y el 5 se ordenen de menor a mayor. Es muy parecido a lo que ya conocemos ya del arreglo ordenar de menor a mayor, pero es un arreglo, es un doble ordenamiento, porque tengo que hacer primero para los pares y luego con los impares, o sea, de manera separada. Es lo más lógico que sería, ¿no? Hacer. Entonces, hasta ahí ya tenemos el problema hecho. El de aquí ya no se olviden, hasta acá pueden cortar si desean. Ahora, si quieren ver la mayor dificultad, ¿no? El de agregarle que se ordenen estos valores pares e impares, entonces sigan viendo el video y sería así.
Primero que nada, vamos a hacer una modificación. O sea, mira, voy a crear otro método privado. Bueno, no voy, sino que me retorne int cantidad de números, cantidad de pares, de frente, cantidad de pares, no, cantidad de impares, y el cual va a ser justamente lo que teníamos acá, pues, ¿no? O sea, ahora sería pero puedo poner cantidad y que me haga este for. Para tenerlo directo, pues, ¿no? En vez de hacerlo, o sea, para que pueda aplicar la cantidad de impares en otros métodos, ¿no? Si es necesario, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero ya, esto hay que colocarle cantidad. Y hasta el mismo método y al final retórname cantidad. De esta manera me estoy retornando la cantidad de números impares. Ahora en ordenar pares impares hay que volver a colocar, pues, ¿no? Ya está el C declarado internamente, este sí es de acá adentro, no tengo que hacerlo afuera. Y donde dice acá la comparación, ¿no? C es igual a cantidad de impares, el método, tal cual. Ahora sí, ya está, igual no se altera nada. Como tengo cantidad de impares, voy a incluso crear un método cantidad de pares, que es más sencillo, ¿no? Lo único que tengo que hacer es retornar el total, pues, ¿no? Que es el índice menos la cantidad de impares. Y ya está. ¿Para qué hice eso? Porque lo voy a aplicar en otro método que va a ser el de ordenamiento de menor a mayor. Pero es que voy a crear un método private void ordenar menor mayor. Y ahora la diferencia con el método que hicimos en los ejercicios anteriores, en el ejercicio anterior, es que voy a darle parámetros. Voy a indicarle una posición inicial y una posición final. Final es, me va a perjudicar acá. Voy a colocar post final. Acá también post inicial. Ya está, ahora sí. Eh, entonces, de manera que voy a hacer lo mismo que tuvimos en el ejercicio pasado, de ordenar arreglo en el 8.2. Acá teníamos el método ordenar menor mayor. Era utilizar un for hasta el penúltimo y de ellos comparadas con los demás valores siguientes en otro for. Y si era mayor, se iba desplazándose al final, así sucesivamente. Pero aquí la diferencia es que nosotros comenzábamos desde cero y terminábamos en el penúltimo valor, porque en el otro for terminaba en el último valor. En este caso, nosotros queremos comenzar desde el primer número par hasta el último número par. Por eso es que es necesario la cantidad de pares y cantidad de impares, porque ello me va a especificar. Mira, vamos a copiar esto de frente, nos vamos al que queremos y ya está. ¿Qué es lo que cambiamos aquí? Lo que vamos a cambiar es que nuestra posición inicial, que es lo que vamos a dar, entonces se va a ser reemplazada aquí, ¿no? Ya no va a ser igual a cero, sino igual a posición inicial. Y nuestra posición final, mira como ejemplo, de aquí nuestros números pares, que están al comienzo, terminan en 2. Por lo tanto, mi posición final viene a ser 2. ¿Y 2 qué cosa es? La cantidad de números pares, que es 3, menos 1. Siempre va a ser esa, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar la posición final, no, bueno, sí, ¿no? La posición final y nada más, bueno, porque el primer for es hasta antes de la posición final, está correcto, ¿no? Mi posición final es 2, voy a ir hasta el 10 nada más, ¿no? Hasta el 10 y el 10 va a aplicar este otro for que va a ir hasta el 6. Este sí va a ir hasta la posición final, o sea, tiene que ser antes de la posición final más 1. Acá le agrego, ¿no? Post final más 1. Porque posición final más 1 vendría a ser 3, pues, ¿no? Y de esta manera, i menor que 3 va a agarrar hasta el 2. Entonces, el primer for que va hasta aquí, 10, va a intercambiar con los valores siguientes, que es hasta 6 nada más, porque es posición 2. Y ya, ahí termina. La misma lógica
el ordenamiento de los números impares. Comienza en dónde? En 3. ¿Y 3 qué cosa es? Acá sería diferente, ¿no? Para los números impares sería 7 menos los números impares, o sea, el índice menos la cantidad de impares. 7 menos 4, 3. Exactamente, esa es la posición inicial y la posición final sería el índice menos 1, ¿no? 6. Y se va a aplicar de manera correcta todo. Entonces, eso es lo que hay que aplicar acá arriba, ¿no? Ya que ya tenemos ya el- el método hecho, podemos ordenar de menor a mayor primero los números pares desde 0 hasta, habíamos dicho, la posición final viene a ser cantidad de pares menos 1. Y luego ordenamos de mayor, no, sí, pues de menor a mayor, la, la primera posición inicial de los números impares viene a ser, dijimos, índice menos cantidad de impares. Y el final viene a ser índice menos 1. Ya está. Y de esa manera, este me ordena los números pares, este me ordena los números impares. Listo. Ahora mira, este de acá que dice índice menos cantidad de impares, también es válido colocar la posición siguiente, pues a este, ¿no? Donde terminan los números pares, que viene a ser cantidad de pares menos 1, es el siguiente, que viene a ser más 1, o sea, cantidad pares, sería donde comienzan los números impares. También podríamos hacer eso, ¿no? En vez de colocar índice menos cantidad de impares, colocamos cantidad de pares. Y ya está. Cualquiera de los dos es válido, con tal que entiendas el código no hay ningún problema. Y ya pues guardamos, vamos al ejercicio, al GUI, lo ejecutamos y probamos, ¿no? 1, 4, mira el 4 como es par va al comienzo, 3 va para acá, sigue ordenado, ¿no? Pongo 8, se ordena ahí. Ahora vamos a colocar un intermediario entre 4 y 8, que sería, tiene que ser par, ¿no? 6. Efectivamente se ordenó y se colocó aquí, 4, 6, 8. Si yo coloco 2, se va a colocar el comienzo. Si yo coloco 11, se va al final. Y si entre 3 y 11, un número impar sería 5. Y se coloca ahí, pues, ¿no? Ya está. Entonces vemos que sí se está ordenando de manera correcta de los números pares y luego los números impares, de menor a mayor cada uno. Entonces el método está bien. Y ese sería, ¿no? El mismo problema, pero con ese detalle de más, agregándole esa complejidad. Con la intención de que vayan, se entiendan más, ¿no? Cómo se crean los códigos, pues, ¿no? Con los ejemplos, haciendo un ejemplo así gráfico, es como uno ya se va dando cuenta y va encontrando los errores, pues, ¿no? Tienes que saber cómo es que el código está funcionando y no saber el resultado final. El resultado final es lo que el usuario siempre ve este, al ejecutar el GUI, ¿no? Pero tú tienes que saber cómo es que sale, ¿no? Y eso es lo que los profesores siempre nos dicen. Por eso hay que hacer énfasis en ese detalle. Como en el caso de eliminar, ¿no? ¿Qué hace el método eliminar? Elimina un número en cierta posición y ya, no hace eso exactamente. Es lo que tú ves. Tú ves que el número se elimina y ya no aparecen y todo se acomoda. Pero en realidad lo que está haciendo es que está reemplazando los valores siguientes y los valores siguientes se van reemplazando uno encima de otro. Y el último valor que ya no tiene con quién reemplazar se elimina mediante el índice reduciendo en uno. O sea, ya no se valida. Y así, ¿no? O sea, entender el código. Bueno, muchachos, ese sería el problema 0-3. Espero que se haya entendido bien. Cualquier duda, consulta, me lo dejan en los comentarios. O cualquier otra idea de videos, me lo dicen también. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Chao.